Bueno, aquí estamos con fundamentos de química organometálica. Entonces necesitamos varios ligandos para tener la interacción entre el componente orgánico que está basado en carbono e hidrógeno. Algunos otros elementos como fósforo, oxígeno, nitrógeno son los más comunes. Y cada uno de ellos, por ser un ligando, debe ser una base de Lewis, es decir, un donador de electrones. Y esa donación de electrones está hecho hacia el metal. El metal es un ácido de Lewis. Entonces aquí tenemos varios ligandos que son comunes en la química organometálico. Por ejemplo, un grupo carbonil, ese es un carbono con un enlace doble a un oxígeno. Eso se encuentra en los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. También tenemos el grupo metil a veces. Este tiene un par de electrones no enlazados aquí, que se donan hacia el metal. En butil, igual. En un lado, aquí, tenemos un par de electrones en el carbono no enlazados que están donados hacia el metal. Tert-butil es la misma estructura, la misma cantidad de carbonos, es solo que vamos a tener ramificación, entonces tiene como una forma T. Y aquí vamos a tener par de electrones no enlazados. Ciclo pentadienal. Aquí, entonces, podemos tener varios ciclos. El fenil, benceno y trifenilfosfino. Aquí es muy común con el fósforo. El fósforo tiene un par de electrones no enlazados. Cuando tenemos anillos conjugados, podemos tener ese tipo de interacción con un par de electrones en enlace pi, hacen el metal, con dos pares de electrones en enlaces pi hacia el electrón, el metal. Entonces aquí tenemos 4 electrones donados hacia el metal, o los 6 electrones en los enlaces pi pueden donarse hacia el metal. ¿Sí? Entonces típicamente en esos ejemplos aquí estamos utilizando pares de electrones no enlazados. Pero es posible que electrones en enlaces pi también pueden funcionar un poco más débil, pero pueden donarse hacia el metal. Y aquí tenemos unos ejemplos que parecen un poco raros. Por ejemplo, con un grupo carbonil, ese es el monóxido de carbono en este ejemplo. Un ligando puede asociarse no solamente con un metal, sino 2 o 3 metales también. Entonces, hay un montón de variación en la naturaleza y se puede estudiar por años y años para ver más y más detalles, más y más sistemas interesantes y su uso en la bioquímica y también en la industria. Y en medicina, claro que sí. Ok. Una herramienta que utilizamos como científicos es el conteo de electrones. Ese es para indicar la cantidad de electrones que están donados hacia el metal. ¿Okay? Es una simplificación, pero puede ser una simplificación útil. ¿Okay? Entonces, los electrones donados pueden ser parte de un compuesto iónico o covalente. Entonces, iónico vamos a tener, por ejemplo, una carga negativa, que es nuestro base de Lewis, y el ligando. En el caso de un ligando covalente, tenemos aquí un radical. Entonces, con el radical, este puede donarse hacia el metal. Okay. Típicamente, lo siento. Típicamente, cuando notamos una carga formal -1, típicamente vamos a tener 2 electrones donados, pero es posible que unos ligandos tengan la habilidad de donar electrones adicionales. Entonces,
En vez de memorizar, es como hay muchas excepciones. Entonces, no es como una regla fija, hay excepciones a la regla. Entonces, cuando hay muchas excepciones a una regla, sabemos que es una simplificación de la realidad. Y hay que aprender unos leyes fundamentales que tal vez son un poco complicados para tenerlo como algo que se puede predecir en vez de solo memorizar. Y lo que notamos es que hay muchas variaciones en la cantidad de electrones que se puede donar. Cuando tenemos los anillos conjugados, como el grupo fenil o ciclopentano, tenemos más habilidad de donar electrones por los enlaces pi. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ferroceno en que tenemos dos ligandos. Cada uno puede donar electrones del enlace pi hacia el hierro. Lo que se nota es que habíamos visto una regla de 18 electrones antes en los metales de transición y frecuentemente, aunque no siempre, puede ver en los compuestos organometálicos. Por ejemplo, aquí tenemos el ferroceno. Perdón, ese es el ferroceno, que tenemos cada ligando donando 5 electrones. Tenemos aquí el hierro neutro, que tiene 8 electrones, y ese nos da un total de 18 electrones. En otro compuesto, tenemos ligandos donando 6 electrones cada uno, y ellos tienen mejor asociación con el hierro 2, y ese resulta en 18 electrones otra vez. Entonces, el metal de transición en general forma complejos con 18 electrones entre los electrones del orbital D y los electrones donados por el ligando o los ligandos. Hay muchos disolventes que están utilizados en la química organometálica y es importante utilizar típicamente disolventes orgánicos porque la mayoría de los complejos organometálicos se descomponen en agua y oxígeno. Entonces, mantenemos en un disolvente libre de agua bajo una atmósfera libre de oxígeno, una atmósfera inerte. Atmósferas inertes típicamente son el nitrógeno o el argón. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algunos disolventes, el diclorometano, su abreviación es DCM, 2-propanol, también conocido como isopropanol, el 2-propano o acetona, es mucho más común, dietil-iter o éter simplemente, y la tetrahidrofurano o oxociclopentano, ¿okay? O THF. Cada uno de esos disolventes tiene cierta afinidad para el agua porque son ligeramente polares o tengan la habilidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces es necesario eliminar el agua del disolvente, típicamente utilizando algo que se llama un sieve que absorbe el agua con mayor afinidad que el disolvente. Okay. Es posible también formar complejos organometálicos con los metales alcalinos y alcalinoterrios, no solamente con los metales de transición. Entonces notamos que los alquilos de litio se usan para iniciar polimerizaciones de alquenos a caucho y como reactivo alquilante para producir gran variedad de compuestos farmacéuticos. Y también el reactivo Grignard está utilizado, es un reactivo muy importante para la síntesis orgánica, en que el magnesio, que es un alquilinoterrio, con un alquilo, un fenil, enlazado con el bromo, produce el magnesio, va a insertarse entre el carbono y el bromo. Y este es un agente alquilante y también un agente reductor.
Okay. En el caso de un agente reductor en síntesis orgánico, este grupo R, que puede ser un grupo alquilo o fenilo, está insertado en agregado a un compuesto orgánico. Por un alcohol, si recuerdo bien. Notamos en otros ejemplos tenemos un compuesto orgánico con un aldehído como bromo o cloro. Este reacciona con el alcalino o alcalino terrio para hacer el intercambio o la inserción. Y con en este ejemplo tenemos el N-butil litio y este es una base de Lewis bien fuerte, relativamente fuerte, pero tiene este grupo N-butil que se puede insertarse en una reacción de SN2. Y aquí tenemos la tetrabutil y este es este aquí, por ejemplo, también se puede utilizar para formar el tetrabutil de boro. ¿Okay? También hay complejos organometálicos con elementos de grupo 13. Entonces aquí tenemos el aluminio reaccionando con un organometálico con el mercurio. Y notamos en este caso que tenemos este complejo, es el trimetilaluminio, pero notamos que aunque hay 3 metil por cada aluminio, el complejo es un dímer. Entonces, está utilizado como en catálisis. Y aquí veamos si podemos imaginar los electrones en este complejo con el boro. Tenemos la hibridación de sp3 para el boro. Y tenemos un puente con el hidrógeno y 2 electrones entre los boros. Entonces, esos enlaces son un poco raros. Típicamente un enlace covalente contiene 2 electrones, pero en este caso del puente, cada enlace covalente solo contiene un electrón. Típicamente esos enlaces son muy débiles. Los organometálicos de grupo 14, tenemos por ejemplo el proceso Rochow, en que podemos formar una variedad de complejos. El silicón puede formar dímeres, cadenas o anillos. Aquí lo veo. Y esos siliconos tienen un montón de usos. Depende del grado de polimerización. Podemos cambiar propiedades físicas diferentes para que pueden ser con poco polimerización para formar lubricantes, resinas tengan más polimerización, especialmente con ramificación también. Puede formar champú, geles de afeitar, selladores. Tenemos productos de silicón en la cocina hoy en día porque su punto de fusión es muy alto y el polímero es relativamente inerte. Entonces, podemos cambiar las propiedades de los organometálicos de metales de transición. Puede ser que son solubles en el agua, estable en el aire. Es básicamente que ellos sí pueden resistir oxidación por el oxígeno y el agua o no. Entonces, su solubilidad en el agua depende en los ligandos. Si los ligandos son polares o pueden formar puentes de hidrógeno, puede ser que son solubles en el agua, pero típicamente es mucho más común para los organometálicos con metales de transición que son solubles en los hidrocarburos, es decir, que típicamente los ligandos no son lo suficientemente polar para disolverlo en el agua. Y también, dado que en muchos casos el metal principalmente es sensible a oxidación,
típicamente no queremos disolverlo en el agua porque es vulnerable a la oxidación. Y típicamente los organometálicos tengan bajo punto de solubilidad hasta que muchos son líquidos a la temperatura ambiente. Aunque es posible cambiar para que se vea más como un compuesto coordinado y ellos tengan, en general, tener un alto punto de fusión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la regla de 18 electrones. Queremos saber si este complejo que tiene el monóxido de carbono, 4 de ellos como ligandos hacia el níquel. ¿Okay? Entonces, notamos que el monóxido de carbono tiende a donar 2 electrones por los 2 electrones no enlazados en este carbono. El níquel neutro tiene 10 electrones. Entonces, si tenemos 4 dióxido de carbono, cada uno donando 2 electrones, los ligandos van a agregar 8 electrones y ese nos da un total de 18. Entonces, es común, es probable, podemos predecir que este compuesto probablemente es estable. Hay excepciones, porque la regla de 18 electrones no es como la regla del universo, es solo un patrón que se nota en muchos compuestos. Hay una razón por eso, para llenar la capa de electrones y tener una configuración electrónica parecida a un gas noble, que es muy estable. Pero hay excepciones, igual que la regla de octeto, es posible que hay complejos que tengan solo 16 electrones y que también son estables. Para una práctica, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio. Este complejo tiene el hierro neutro y 5 ligandos de monóxido de carbono. Voy a darles un momento para hacer esto. Con este complejo vemos que el hierro en la tabla periódica, literalmente vamos a hacer el conteo hasta cuántos espacios está en el bloque D. Y veamos, está en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la sexta metal de transición en el bloque D. Entonces tiene 6 electrones D. Es un metal 3D. Pero vamos a utilizar 2 electrones S. Entonces 6 más 2 nos da 8 electrones y 5 monóxido de carbono nos da 10, entonces nos da un total de 18 electrones. Y eso es. Ok.